Inmediatamente después de una multiplicación milagrosa del pan, el Evangelio de San Marcos narra otra escena, así como de milagros de Jesús, que manifiestan su poder divino. Enseguida, dice el discípulo de Pedro, apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Los apóstoles obedecen a lo que les manda. Ya saben quién es su maestro, lo acaban de ver, multiplicar el pan, multiplicar los peces, que da de comer a las multitudes, que cumple la profecía de Ezequías. Él mismo es el pastor que guía y alimenta a su pueblo. Ya aprendieron a obedecer y no ponen obstáculos. Podrían preguntar, ¿y tú cómo vas a llegar? Porque está el mar, los hace montarse en la barca y tú qué vas a hacer. ¿No será mejor si te dejamos una barca con dos de los nuestros para esperarte? Y vamos aprendiendo desde las primeras palabras de esta escena del Evangelio virtudes de la vida de los discípulos, de la vida del Señor con ellos. Enséñanos, Señor, a obedecer prontamente como estos apóstoles, sin poner trabas, confiando en la fuerza eficaz de tu palabra. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Otra gran enseñanza, la oración es la fuente de la eficacia. Jesús nos enseña con su vida un principio esencial para el apostolado. San José María nos lo repetía: antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. En una de las últimas cartas que escribió don Javier Echeverría, el anterior prelado a la hora, la citaba y después lo repetía con mucha frecuencia. Somos apóstoles, tenemos que hablar de Dios, llevar la alegría del Evangelio, ser sembradores de esperanza, pero antes de hablar a las almas de Dios, tenemos que hablarle mucho a Dios de las almas. En el rato de oración está muy bien empleado si nos dedicamos a decirle: Señor, este amigo tiene esta dificultad, me pidió que rezara por esto, yo pienso hablarle de esto, dame pistas, Señor, para ayudar, para decirle lo que es apropiado. Y veremos cómo el Señor nos sugiere ideas. O nos aparecen temas en nuestra propia oración que uno a veces dice, como que no me dice mucho en este momento a mí, pero bueno, por algo será. Luego hay uno y habla con otra persona y le plantea precisamente lo que el Señor le mostró a uno en la oración temprano. Antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. El famoso acróstico aquel de Oma: oración, mortificación, acción. En primer lugar, oración. En segundo lugar, mortificación. Y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Jesucristo lleva todo un día de apostolado, de milagros, de servicio. Está cansado, agotado. Están los apóstoles con los que debería conversar, descansar con ellos, hacer vida en familia, pero los manda porque lo más importante es retirarse al monte a orar. Retirarnos. La vida de apóstol conlleva ese sacrificio también. Vemos en esta escena que para Jesús se acaba la fiesta, la popularidad, el amor de las gentes, las compensaciones afectivas, la gratitud, las sonrisas, el reconocimiento. Jesús se retira al monte a orar. Así lo contempla el Catecismo en el número 2602. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Unos días atrás hemos considerado en la liturgia la fiesta de la transfiguración del Señor. Jesús se retira al monte a orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. En la oración de la última cena dirá: por ellos me santifico. Juan Pablo II decía que le gustaba ir al monte como deporte, como descanso, pero también a orar.
Decía que la cercanía con la montaña era una manera muy fácil de hablar con Dios, con el Creador. Y paraba en la mitad del camino o en la cima, se quedaba un rato orando y decía lo que él llamaba oración geográfica. Y era darle vueltas al mundo, pidiendo por las cosas que él sabía, por la paz en Oriente Medio, por la conversión de Asia, por tal problema en Filipinas, en América del Norte, tal cosa en México, pediría por Colombia, por Armero, y así. La oración geográfica. San José María también le gustaba meditar en los centros de la obra, medía el desarrollo de la obra más que por número de personas, por número de sagrarios. Iba visitando con su mente mientras se dormía en la noche los centros de la obra que él conocía, ¿no? Bueno, pues así, ofrecer al Padre ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el verbo que asumió la carne y comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas, sigue diciendo el catecismo. Para eso lo envió el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Ahí estábamos tú y yo. Jesús encomendaría no solamente esas personas que tenía, sino los que vendrían a lo largo de los siglos. Nosotros en nuestra oración también podemos pedir, Señor, por los que vienen en mi familia, Señor, por el futuro de mi tierra, Señor, por el desarrollo de la iglesia, de la obra. San José María dice que nosotros somos hijos de su oración. Rezaba por los que vendrían más adelante. Pues seguramente Jesucristo también pediría por ti y por mí, porque nos conoce desde antes de crearnos. Señor, que aprendamos de ti a valorar la oración, que encontremos en ti la fuerza para el apostolado, no nuestras capacidades dialécticas o de retórica, no, en nuestra capacidad de orar, de pedirte a ti la gracia para esos hermanos, que no nos busquemos a nosotros, sino a ti, que nunca olvidemos que somos tuyos, antes que de la gente, que solo de ti proceden las gracias que daremos a las almas, el pan, los consejos, los milagros, la salud, la corredención, que te llevemos a la oración a nuestros hermanos, ofreciéndonos por ellos. Hay un libro sobre el Papa Francisco que le hicieron un par de periodistas cuando era cardenal. Se resistió mucho, pero hubo una contradicción donde se vio conveniente que diera esa entrevista. Y una de las preguntas que le hacen es, ¿cómo debe ser para usted la experiencia de orar? ¿Cómo ora el Papa? Buena pregunta, ¿verdad? Pues aquí tengo la respuesta. Decía pocos años antes de ser elegido sucesor de Pedro: a mi juicio, la oración debe ser, de cierta manera, una experiencia de claudicación, de entrega, donde todo nuestro ser entre en la presencia de Dios. Bueno, ya solo con eso daría para todo un curso de oración. San José María decía que a él no le gustaba hablar como de técnicas de oración, que cada uno debería tener su propio modo. Pero bueno, una de estas nos ayuda, ponernos delante de Dios, claudicar, ¿no? Como entregarnos, entrar con todo nuestro ser en su presencia. Es allí donde se producirá el diálogo, la escucha, la transformación. Se entiende que uno está desvinculado de WhatsApp, de notificaciones. Estoy en Dios, metido en Dios, pues seguramente también con silencio, abstraído del ruido externo. Por eso el Señor también lo dice, entra en lo secreto. Y quizá metiéndonos en el Evangelio, como estamos haciendo ahora. Nos hemos metido en esta escena del Evangelio, de la multiplicación de los panes que acaba de terminar, el Señor que manda a sus discípulos en el mar y se va al monte solo a orar, lo estamos acompañando, ya estamos solamente Él, tú y yo, ahí en la montaña, hablando con Dios y mirando qué dice el Papa, claudicar, entregarnos, que nuestro ser entre todo en la presencia de Dios. A veces basta con eso, con quedarse contemplando y con dejar que sea Él quien hable, con escuchar, con contemplar. También otras veces será bueno desahogarnos y contar lo que nos molesta, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos llama la atención, lo que nos alegra. Y otra, sobre todo, mirarlo a Él, leer en el Evangelio, que conocerle y conocerte, tratarse. Es allí donde se producirá el diálogo, la escucha, la transformación. Porque ya solamente el hecho de estar mirando a Jesús como ora
me tiene que transformar a mí en mi oración. La oración tuya y la mía no puede ser igual después de este rato de meditación. Decir, uy, mi oración es muy distinta, mi oración es muy superficial, mi oración a veces está muy a ras de tierra y hay que profundizar. Mirar a Dios, pero sobre todo sentirse mirado por Él. En ocasiones, y cuenta su vida, cada uno tiene la suya, en ocasiones la experiencia religiosa en la oración se produce, en mi caso, cuando rezo vocalmente el rosario. Por eso es tan bueno rezarlo y meterse con la imaginación en aquellas escenas. La oración de Jesús en el huerto, y mirarlo, y mirarle la frente cómo van chorreando esas gotas de sangre, y mirar a Pedro dormido, y pensar que Judas está llegando. Y ahí el Señor se lo mete a uno, lo lleva, y quién sabe qué le hace sentir. Por ejemplo, aquellas palabras, no se haga mi voluntad sino la tuya. Metiéndose uno en la escena, el Señor lo lleva a sacar propósitos muy concretos de imitarlo. Cuando rezo vocalmente el rosario o los salmos, o cuando celebro con mucho gozo la Eucaristía, a veces alguna palabra ahí de la liturgia, obviamente la liturgia de la palabra, o de lo que dice la plegaria eucarística. Por eso, sin embargo, cuando más vivo la experiencia religiosa es en el momento en que me pongo a tiempo indefinido delante del sagrario. Ya me has oído muchas veces esa anécdota que me impactó cuando él dijo que una periodista mexicana le dijo, usted tiene olor a oveja, que le gustaba mucho decir, dice, olor a oveja y olor a sagrario, que era muy importante en un cristiano, el olor a oveja y el olor a sagrario. Pasar a tiempo indefinido delante del sagrario. Aquí dice una cosa que puede llamar la atención, pero bueno, es esa sencillez. A veces me duermo sentado, dejándome mirar. Espero que no sigan en este rato ese ejemplo. A veces me duermo. Siento como si estuviera en manos de otro, como si Dios me estuviese tomando la mano. Creo que hay que llegar a esa alteridad trascendente del Señor, que es Señor de todo, pero que respeta siempre nuestra libertad. Bueno, apenas estamos empezando y vemos la fuerza que el Señor le pone al tema de la oración. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar. Acordémonos que los apóstoles habían embarcado, Jesús los había mandado y Él se fue a orar. Metámonos ahora en esa barca con los 12 apóstoles, en mitad del mar, pues no es el mar propiamente, es el lago de Genesaret. Y Jesús estaba solo en la tierra, viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada. También nosotros en nuestra vida remamos, obedeciendo al Señor. A veces puede suceder, y quizá te esté pasando, cuéntaselo al Señor. Nos puede ocurrir lo mismo que en esta escena, que Él se quede en tierra y nos ve remar. Nos encomienda al Padre, nos da su gracia, pero quiere contar con nuestro esfuerzo. Esta es la clave de la teología católica, lo que se llama el concurso. Van en el mismo curso el Señor y nosotros, conjuntamente. En la escena anterior pidió 5 panes y 2 peces para alimentar a una muchedumbre. En esta, desde afuera, contempla a sus discípulos cómo reman, con fatiga, con el viento en contra. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, comprender tu modo de obrar? Siempre queremos que estés a nuestro lado, que nos acompañes en la barca. Somos tan exigentes que querríamos que tú mismo navegaras o que con un milagro pusieras el viento de cola para ir a 1000. No nos damos cuenta de que forma parte de tu plan formativo ese darnos las riendas, los remos de nuestra vida interior, de nuestra labor apostólica, pero que siempre nos estás acompañando con tu gracia, con tu mirada, que no es inútil, es más eficaz que cualquier otra compañía. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos. Y el apóstol lo narra, San Marcos, que esto se lo oyó narrar 1000 veces a San Pedro, con una vivacidad, ¿no? Fue hacia ellos andando sobre el mar. Claro, y aquí empieza pues el milagro, ¿no? del Hijo de Dios, andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Vida de fe. Este mes vamos a hablar mucho de fe. Hay muchos evangelios que nos hablan de esta virtud. Se ve que el Señor quiere que al comienzo de un nuevo semestre, en este tiempo de pandemia, ahondemos en esta virtud tan importante.
El Papa habla de esta escena en aquella ocasión tan bonita de la oración en San Pedro, ¿te acuerdas? La Urbi et Orbi. Habla de esta escena, de que los discípulos están solos en la mitad del mar, un poco la pandemia, el encerramiento puede ser algo así, uno sentirse como muy solo, como si Dios lo hubiera dejado, aunque ya quizás estamos acostumbrados y nos damos cuenta de que no. Pero bueno, cada uno tiene sus tormentas. Podemos pensar que dificultades de fuera o de dentro pues nos cuesta superar, como que pareciera que Jesús nos dejara solo. A veces pensamos cuántas veces al sentir el cansancio del trabajo, cuando se añade el viento contrario, las dificultades externas, que quizá tú, Señor, nos has abandonado, o que todo depende solo de nuestras fuerzas, de nuestros remos, o creemos como los apóstoles que pasas de largo y nos dejas solos en nuestra labor. Son, desde luego, momentos difíciles. En esta oración podemos pensar, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos así? Ve hablando tú con el Señor y cuéntale tu historia. Quizá por un revés interior, o porque sentimos la traición, o porque nos faltó el apoyo humano en el que nos estábamos sosteniendo, o porque descubrimos nuestra miseria. También le damos gracias a Dios por las cantidades de veces en que no estamos así, o en las que vemos que Él nos da una luz para mostrarnos la necesidad de purificarnos, de que quizá hemos pasado por berenjenales por culpa nuestra, porque no estuvimos encendidos en el amor, en la oración, en la penitencia. Quizá en esos momentos de tormenta sentimos que la labor era imposible, o al palpar lo raquítico de nuestros frutos, pensamos que se trataba de un trabajo estéril, que Jesús hacía ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Contemplados de fuera, la escena da hasta risa, ¿verdad? Unos hombres hechos y derechos gritando como niños, sobresaltados ante un posible fantasma. La verdad es que no podemos olvidar que se trata de una escena marina y que el temor a Poseidón, a Neptuno, es muy explicable en la historia humana. Cualquiera de nosotros en realidad hubiera gritado, porque todos lo vieron y se asustaron. Es bueno darnos cuenta de que los apóstoles, que son las piedras miliares de la iglesia, no eran superhombres, tenían debilidades como tú y como yo, como dice San José María. Con qué humildad y con qué sencillez cuentan los evangelistas hechos que ponen de manifiesto la fe floja y vacilante de los apóstoles, para que tú y yo no perdamos la esperanza de llegar a tener la fe inconmovible y recia que luego tuvieron aquellos primeros. Punto 581 del camino. Sin embargo, pensándolo mejor, llama la atención porque se asustan al ver al Señor. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a verte en las dificultades, en el cansancio, a tener siempre claro que tú estás a nuestro lado y nos repites esas palabras tan consoladoras. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Que además nos garantizas la victoria sobre todas las dificultades. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Bueno, bajó ya el dolor, bajó la tempestad, llegó el momento de paz. Que tengamos fe. Que tengamos fe en las tormentas, en los vaivenes de la vida espiritual, de nuestra vida profesional, incluso de la misma vida social que estamos experimentando con las incertidumbres del coronavirus. La tormenta, que sepamos que Cristo, aunque parece que pasa de largo, no pasa de largo, se sube a la barca y el viento amaina. Me hacía pensar esta vida de fe, una anécdota de Juan Pablo II, cuando ya estaba muy viejito y que le dio ese Parkinson. Todavía recuerdo como si fuera hoy una tertulia que tuvimos con Joaquín Navarro Valls, que se centró en una palabra, en una frase de San Juan Pablo II, que le había dicho: ahora ha llegado el momento de la el tiempo de la misericordia, ¿no? Como diciendo, ya, pues porque le decían que se pusiera un pañuelito, que disimulara. Decía, no, ya es el momento en que se muestre Dios en mi vida. Bueno, la anécdota iba en el sentido de que el neurólogo que lo visitó para controlar el Parkinson le preguntó:
Santo Padre, ¿cómo vive usted esta situación? Era pues mirar a ver como clínicamente qué síntomas, ¿cómo vive usted esta situación? La pregunta se hizo lógicamente desde el punto de vista médico, casi físico, pero la respuesta del Papa fue, yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? Fue más allá del mero significado médico, de decir que se le movían los dedos como contando monedas, bueno, las cosas, los síntomas naturales que tiene la enfermedad del Parkinson. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? Más allá del significado médico, iba a la raíz del significado humano, donde la enfermedad puede encontrar una respuesta sobre su sentido definitivo, fundamental. Los que sufren no pueden dejar de preguntarse sobre el significado de lo que les sucede, pero sufren aún más si no encuentran una respuesta, comentaba Joaquín Navarro con esa respuesta. Yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? Si a veces sientes dificultad con el confinamiento, o con el modo de vida, o con una contradicción, una novedad en tu vida, yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? Vida de fe, vida de oración. Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Más que, ¿por qué lo permites? ¿Por qué me pasa a mí? Señor, no por qué en el sentido de qué injusticia, sino por qué en realidad, ¿qué quieres decirme con esto? Que es un poco lo mismo de María cuando se ve con ojos de fe. El mismo Juan Pablo II es el que enseña a entenderlo así, en la escena del niño perdido allá en el templo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No ves que tu padre y yo te estábamos buscando? No es un regaño, como uno a veces entendería, sino una pregunta, ayúdame a entender por qué hiciste esto. Y Jesús le responde, porque tengo que ver las cosas de mi Padre. Más importante las cosas de mi Padre que las cosas de mi familia de sangre. ¿Por qué? ¿Qué quieres, Señor, decirme con esto? Aprendamos de esta escena de la barca que cualquier dificultad solo se calma con Dios. Que la esterilidad, el cansancio, la tempestad de la soberbia, de la pereza, de la sensualidad o del egoísmo solo se curan con la presencia de Jesús. Señor, calma nuestra tibieza, acompaña nuestra soledad, danos tu gracia, aumentanos la fe, para que confiemos más en ti y menos en nuestras fuerzas, para que confiemos en tu misión, para que seamos conscientes de que si nos das un encargo, nos garantizarás los medios para lograrlo, porque la obra es tuya, porque nosotros solo somos instrumentos en tus manos poderosas. Por eso San José María, glosando esta escena del Evangelio, decía, si consientes que Dios señoree sobre tu nave, que Él sea el amo, qué seguridad. También cuando parece que se ausenta, que se queda adormecido, que se despreocupa y se levanta la tormenta en medio de las tinieblas más oscuras. Ellos estaban, dice el Evangelio, en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Estaban alucinando, ¿no? Juan Pablo Benedicto dice que esto es normal cuando uno se ve ante la presencia directa de Dios. Eso le pasó a Pedro el día de la pesca milagrosa, cuando en vez de agradecer aquel portento maravilloso, se asustó hasta el fondo del alma y se postró a los pies de Jesús diciéndole, apártate de mí que soy un pecador. Ese famoso temor de Dios que invadió a los discípulos. Señor, ablanda nuestro corazón, ayúdanos a rechazar la falta de fe, como dice también el Catecismo, un punto muy bonito sobre la oración, sobre la fe que se manifiesta en el diálogo con el Padre. Dice, la tentación más frecuente, la más oculta, podríamos, si esto fuera más interactivo, ¿cuál es la tentación más frecuente? Tú piensas, ¿cuál es mi tentación más frecuente? ¿O cuál es mi tentación más oculta? Y todos podemos pensar pues alguna cosa más o menos llamativa. Pues fíjate lo que dice el Catecismo, ¿cuál es la tentación más frecuente? La tentación más oculta. Es nuestra falta de fe, que se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Se empieza a orar y se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Como un diagnóstico de un síntoma muy concreto, de falta de fe. Está uno orando y hay que hacer una llamada, está uno orando y hay que ir a la cocina, está uno orando. Hay 1000 cosas que se ven más importantes
que estar haciendo lo que verdaderamente llama más la atención, lo que Dios quiere. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Para crecer en fe, hemos de acudir a la fuente, que es el mismo Cristo, y podemos servirnos de la mediación todopoderosa de María, que es maestra de fe. Ya hemos hablado de ella, cómo nos enseña a preguntarle al Señor. Hay un pasaje muy bonito en San Juan, en el capítulo 2, que es el milagro de Caná, cuando dice ahí que María estaba con Jesús, que los apóstoles fueron con él, y entonces ocurre todo aquello del agua convertida en vino, y dice, ese día los discípulos creyeron en Jesús. María es la madre de la fe de los apóstoles. Pues pidámosle a ella que no dudó de la palabra divina cuando le proponía un camino totalmente novedoso y que perseveró en su seguimiento hasta el final. Desde la Anunciación, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, hasta el Calvario, cuando recibe la misión de ahí tienes a tu Hijo. Ella intercederá ante su divino Hijo para que también de nosotros se pueda decir lo que predicó de ella su prima Isabel. Bienaventurada tú, porque has creído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.